Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este rincón sonoro donde nos permitimos detener el reloj. Apagar por un momento el ruido ensordecedor del mundo exterior y sumergirnos en el misterio más grande, complejo y fascinante que existe en el universo entero, la mente humana. Te invito a que te pongas muy cómodo, a que te sirvas una taza de café caliente, o tal vez un té, o una copa de vino si la hora lo amerita. Y que me acompañes en una charla larga, tendida, profunda y sumamente reveladora. Imagina que estamos sentados frente a frente en una sala acogedora, con luz tenue, dispuestos a desentrañar los secretos que guardamos incluso de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un libro que lo cambió todo, un texto que sacudió los cimientos de la ciencia, de la moral, de la cultura y de la forma en la que nos percibimos como seres humanos. Vamos a adentrarnos en las páginas de la introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud. Y sé muy bien lo que podrías estar pensando al escuchar ese nombre. Sigmund Freud. Es un nombre que evoca polémica, que genera debates acalorados, un nombre amado por muchos y odiado por otros tantos. A lo largo de las décadas, se le ha llamado genio, pionero, charlatán, visionario, y hasta el mayor aguafiestas en la historia del pensamiento humano. Pero independientemente de las etiquetas que la historia le haya querido colgar, hay una verdad innegable. Gracias a Freud, hoy no pensamos en nosotros mismos de la misma manera en que lo hacían nuestros antepasados. Antes de él, la humanidad creía tener el control absoluto de sus actos. Creíamos que nuestra razón, nuestra consciencia, era el capitán indiscutible del barco de nuestra vida. Pero Freud llegó para decirnos que no, que el capitán está atado en la bodega y que quien realmente maneja el timón es una fuerza oscura, arcaica, impulsiva y profundamente misteriosa que habita debajo de la superficie del agua. Es fascinante notar cómo, para entender verdaderamente la magnitud de esta revelación, tenemos que viajar mentalmente a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX. Imagina esa época victoriana, una sociedad rígida, conservadora, llena de tabúes, donde todo lo relacionado con la sexualidad, los impulsos oscuros o los pensamientos inmorales era barrido debajo de la alfombra. En esa época, si alguien sufría de histeria, de parálisis inexplicables, o de angustias profundas, la ciencia médica tradicional, altiva y orgullosa de sus microscopios y sus escalpelos, no tenía respuestas compasivas. Los médicos buscaban lesiones físicas, bacterias, daños anatómicos, y si no encontraban nada material, simplemente tachaban al paciente de simulador, de loco, o sugerían que todo era una invención. En ese entorno hostil y puramente materialista, aparece este médico joven, judío, marcado por un escepticismo profundo heredado de su padre, dispuesto a desafiar al establishment médico más conservador del mundo. Imagínate el valor que se requería para pararse frente a las eminencias médicas de su tiempo y decirles que estaban equivocados, que había enfermedades que no residían en la carne, sino en las ideas, en los recuerdos reprimidos, en los deseos inconfesables. Freud tuvo que enfrentar prejuicios colosales, comparables solo a los que sufrieron figuras como Copérnico o Darwin. Y hagamos una pausa aquí para reflexionar sobre esto, porque es poético y trágico a la vez. Freud mismo decía que la humanidad había sufrido 3 grandes heridas narcisistas, 3 golpes devastadores a su orgullo. El primero fue el de Copérnico, cuando nos demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino apenas una roca minúscula orbitando una estrella ordinaria en la vastedad cósmica. De pronto, ya no éramos los reyes de la creación en el centro de todo. El segundo golpe lo asestó Charles Darwin, al demostrar que no fuimos creados en un acto divino e independiente, sino que descendemos de los animales, que compartimos ancestros con los simios, que tenemos instintos brutales tallados por millones de años de evolución. Y el tercer golpe, la herida más íntima y punzante, fue la que dio el propio Sigmund Freud, al demostrar que el ser humano ni siquiera es dueño de su propia casa mental. Nos dijo que él, yo, esa consciencia orgullosa que usamos para trabajar, pensar y hablar, es apenas la punta de un iceberg inmenso. Mientras que la verdadera masa de nuestra personalidad, el ello, inconsciente, acecha en las profundidades, ciego, sordo a la moral, sediento de placer y gobernado por impulsos primitivos. Ahora, adentrémonos en cómo Freud construyó este edificio intelectual, porque no lo hizo abriendo cráneos ni midiendo cerebros en un laboratorio.
Lo hizo a través de algo aparentemente muy simple, pero infinitamente poderoso, la palabra. Y este es el primer gran choque que un estudiante de medicina o cualquier persona de mentalidad puramente científica experimenta al acercarse al psicoanálisis. Piénsalo. Si vas al cardiólogo, esperas que escuche tu corazón con un estetoscopio, que te haga un electrocardiograma, que mida cosas tangibles. Si vas al cirujano, esperas cortes, suturas, sangre, tejidos. Todo es verificable, visible, objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando entras a la consulta de un psicoanalista? No hay herramientas quirúrgicas. No hay máquinas de rayos X. Solo hay un diván, un paciente recostado, un analista sentado fuera de su campo visual, y un intercambio de palabras. Palabras, simplemente palabras. Al principio, esto parece absurdo para la ciencia dura. ¿Cómo va a curar una palabra una parálisis histérica? ¿Cómo va a sanar una palabra una neurosis obsesiva que está destruyendo la vida de una persona? Freud nos recuerda maravillosamente que no debemos subestimar el poder mágico de las palabras. Con una sola palabra, alguien puede elevarte a la euforia absoluta, enamorarte, darte esperanza, o puede hundirte en la desesperación más oscura. Las palabras movilizan ejércitos, destruyen imperios, construyen culturas. Son el vehículo principal de nuestra energía mental. Por lo tanto, en el tratamiento psicoanalítico, la palabra es el bisturí. El paciente habla de sus recuerdos, de sus quejas, de sus sueños, de sus deseos más oscuros, usando la técnica de la asociación libre, dejando que su mente divague sin censura, mientras el analista escucha. Como un arqueólogo que intenta descifrar un idioma extinto a través de los fragmentos dispersos que el paciente deja caer en la charla. Y aquí surge una barrera tremenda para aprender psicoanálisis. Freud advertía a sus estudiantes que no podían entrar a ver una sesión de análisis, que no podían ser espectadores. La relación entre el paciente y el analista es tan íntima, tan delicada, que la presencia de un tercero arruinaría la confianza de inmediato. El paciente solo revela sus secretos inconfesables gracias a un fenómeno crucial que Freud descubrió y llamó transferencia. Este es un vínculo emocional intensísimo donde el paciente proyecta sobre el analista las figuras de autoridad, amor u odio de su infancia. El paciente revive sus traumas infantiles en el consultorio, no los recuerda simplemente como hechos fríos, sino que los actúa, los siente de nuevo. Amando o odiando al médico con una pasión irracional. Es en el crisol de esta transferencia donde ocurre la verdadera cura. Por lo tanto, aprender psicoanálisis requiere confiar en los relatos de los analistas, o mejor aún, someterse uno mismo al análisis. Mirar hacia los propios rincones oscuros. Habiendo establecido este contexto gigantesco, quiero llevar nuestra conversación hacia un terreno que te resultará increíblemente familiar. Porque podríamos hablar de la histeria, de las neurosis graves, de los traumas profundos. Pero Freud fue extraordinariamente astuto al introducir su teoría. Él sabía que si empezaba hablando de perversiones o de complejos de Edipo, su audiencia se cerraría en banda. Así que, ¿por dónde empezó? Empezó por lo cotidiano, por lo banal, por esos pequeños fenómenos sin importancia que a todos, absolutamente a todos, nos ocurren a diario y que descartamos como simples accidentes. Me refiero a lo que él llamó los actos fallidos, o la psicopatología de la vida cotidiana. Quiero que hagas memoria. ¿Cuántas veces has ido a abrir la puerta de tu casa y en lugar de sacar la llave de tu casa, sacas la llave de la oficina? ¿Cuántas veces has querido decir una palabra y terminas diciendo otra que suena parecido pero que cambia por completo el sentido de la frase? ¿Cuántas veces te han presentado a alguien, y 5 minutos después, su nombre se ha borrado de tu mente como si nunca hubiera existido? ¿O cuántas veces has guardado un documento importante o un objeto valioso en un lugar tan seguro que luego eres completamente incapaz de encontrarlo? Para el hombre común, para la ciencia tradicional, esto no significa nada. Si le preguntas a un médico o a un amigo por qué te equivocaste al hablar, te dirá simplemente, estabas cansado. Habías dormido poco. Tenías la cabeza en otro lado. Fue una simple distracción. Es una explicación cómoda, ¿verdad? Es fisiológica, es inocente, nos quita la responsabilidad. Si el cansancio causó mi error, entonces yo no tengo la culpa. Pero Freud,
con esa mirada aguda que penetraba las apariencias, nos dice, un momento. No desechen estos pequeños errores tan rápido. No confundan la apariencia insignificante de un signo con la importancia de lo que revela. Y nos da un ejemplo brillante. Imagina que eres un detective, un investigador de homicidios que llega a la escena de un crimen. ¿Acaso esperas que el asesino haya dejado allí su fotografía firmada con su dirección y su número de teléfono? Por supuesto que no. El asesino intenta ocultar todo. Lo que encuentras son indicios minúsculos, un cabello en la alfombra, una huella parcial en un vaso, una fibra de tela en la ventana. Cosas minúsculas que, para el ojo inexperto, son basura, pero para el investigador son el hilo del que tirar para desentrañar todo el misterio. Pues bien, los actos fallidos, los lapsus, los olvidos, son exactamente eso. Son las huellas dactilares que deja nuestro inconsciente en la escena del crimen de nuestra consciencia. Son las pruebas de que hay otra voluntad operando en la sombra. Sigamos profundizando en esta idea del cansancio y la distracción, porque es el argumento favorito de los escépticos. Ellos dicen, cuando la atención disminuye por fatiga, la maquinaria del cerebro falla y se producen los errores. Freud refuta esto con una lógica aplastante. Nos dice que hay muchísimas acciones que realizamos de forma puramente automática, sin prestarles la más mínima atención. Y jamás nos equivocamos en ellas. Piensa en un pianista virtuoso. Un pianista no está pensando en cada nota, en cada dedo, su ejecución es casi automática, vuela sobre el teclado, y no se equivoca. Tú mismo, cuando caminas hacia tu trabajo o tu casa por una ruta que conoces de memoria, puedes ir pensando en 1000 problemas. Con la atención totalmente desviada de la calle, y sin embargo llegas sano y salvo a tu destino. Tus piernas no se equivocan. Por el contrario, a veces cometemos los errores más graves exactamente cuando estamos prestando la máxima atención posible. Cuando estamos más nerviosos por querer hacer las cosas bien. Por lo tanto, la atención o el cansancio no explican el error. Son solo facilitadores. Y aquí Freud usa una metáfora magistral que te pido que imagines vívidamente. Imagina que vas caminando por una calle oscura y solitaria a las 3 de la mañana. De pronto, un ladrón sale de las sombras, te asalta y te roba el reloj y la cartera. Al día siguiente vas a la comisaría a poner la denuncia, y le dices al comisario, «Comisario, anoche la oscuridad y la soledad me robaron mi reloj». El comisario te miraría como si estuvieras loco y te diría, «Señor, la oscuridad y la soledad no roban relojes». Lo que pasó fue que, amparado por la oscuridad y la soledad, un ladrón aprovechó la oportunidad para robarle. Nuestro trabajo no es arrestar a la oscuridad, es encontrar al ladrón. Esto es brutalmente revelador. La fatiga, el estrés, el dolor de cabeza o la distracción son simplemente la oscuridad y la soledad de nuestra mente. Son las condiciones que debilitan a nuestro vigilante interno, a nuestro ego consciente. Y cuando ese guardia baja la guardia por el cansancio, el verdadero ladrón, que es nuestro deseo inconsciente reprimido, salta de las sombras y toma el control de nuestros labios, de nuestras manos o de nuestra memoria. El ladrón es el deseo oculto. Y el acto fallido es el resultado de ese asalto. Esto nos lleva al punto neurálgico de la teoría de los actos fallidos. Todo error es un choque, un compromiso. Un conflicto entre dos intenciones diferentes. Por un lado, está la intención consciente, lo que yo quiero decir o hacer socialmente. Esa es la intención perturbada. Por otro lado, está la intención inconsciente, secreta, prohibida o reprimida, que es la intención perturbadora. Cuando ambas intenciones chocan en la puerta de salida hacia la realidad, ninguna gana por completo, y lo que sale es una mezcla. Un monstruo de dos cabezas, una palabra deformada o una acción contradictoria. Hablemos de los famosos lapsus linguae, los resbalones en el habla, que son los más evidentes y divertidos de analizar. Imagínate en una sesión solemne del Parlamento austriaco. El salón está lleno de diputados tensos, hay discusiones feroces a punto de estallar. No se llega a ningún acuerdo, todo es un caos burocrático. El presidente de la Cámara se levanta, impone silencio, toma su mazo, da un golpe y dice en voz alta: «Señores, declaro cerrada la sesión». Inmediatamente hay un murmullo de confusión. Él quería decir que declaraba abierta la sesión. Si le preguntamos,
por supuesto jurará y perjurará que fue un error, que él sabe que la sesión apenas comienza. Pero analicemos la situación como detectives del inconsciente. El hombre está cansado de esas reuniones inútiles. Sabe que no se va a lograr nada productivo, íntimamente desearía estar en su casa, descansando. Su intención consciente, su deber, le dicta decir, abierta. Pero su deseo íntimo, poderoso y verdadero, le grita desde el inconsciente, cierra esto de una vez. Al chocar ambas fuerzas, gana el inconsciente, y el hombre, sin darse cuenta, confiesa su verdad más profunda frente a todos. Declara cerrada la sesión porque eso es lo que realmente anhela. Es maravilloso, ¿no crees? O piensa en el profesor que inicia su discurso de inauguración, frente a colegas que tal vez no respeta del todo, e intenta fingir falsa modestia. Él quiere decir, en alemán antiguo, algo como, no soy apto para juzgar el mérito de mi predecesor. La palabra para, apto, o, indicado, sería, geeignet. Pero en lugar de eso, traicionado por su propia arrogancia secreta que le dice que en el fondo no le da la gana de alabar a nadie. Cambia unas letras y dice, no estoy inclinado a juzgar el mérito de mi predecesor usando la palabra, geneit. Con un mínimo cambio de sonido, confiesa públicamente que no tiene la menor intención de reconocer los méritos del profesor anterior. La máscara de la modestia se cae a pedazos en milisegundos. Hay otro ejemplo fantástico que relata Freud de una cena de gala. El jefe de la empresa, un hombre pomposo, autoritario, está celebrando algo. Un joven empleado, que probablemente odia tener que hacerle reverencias a este jefe tiránico, se levanta para proponer un brindis. La intención consciente y socialmente obligatoria es decir, los invito a todos a que brindemos a la salud de nuestro jefe. En alemán, brindar o chocar las copas se dice, anstoßen. Pero el joven, cuyo inconsciente desprecia toda esta ceremonia, se equivoca y dice, los invito a todos a que eructemos a la salud de nuestro jefe. Usando la palabra, austosen. Un prefijo lo cambió todo. Transformó un acto de sumo respeto y etiqueta en una grosería escatológica, en un insulto disimulado. Por supuesto, si acorralas a este joven y le dices, oye, tú en el fondo querías insultar al jefe, se defenderá furiosamente. Dirá que es un absurdo, que el jefe es maravilloso, que fue solo un cruce de palabras en su mente. Esta furia, esta negación vehemente, es lo que Freud llama la resistencia. Cuando a nuestro ego le señalan que no tiene el control, reacciona con ira. Pero el psicoanálisis no le cree a las excusas conscientes, el psicoanálisis le cree a la evidencia del acto. El acto fallido nunca miente. Es fascinante ver cómo esta verdad, que a la ciencia dura le costó tanto tragar, ha sido conocida por los poetas y los grandes escritores desde hace siglos. Freud mismo nos dice que los dramaturgos siempre han utilizado los actos fallidos en sus obras para revelar los verdaderos sentimientos de sus personajes. Pone el ejemplo de William Shakespeare en El mercader de Venecia. Recuerda a la bella Porcia, que por el testamento de su padre debe someter a sus pretendientes a la prueba de los 3 cofres. Ella no quiere casarse con ninguno de los tontos que han intentado adivinar, hasta que llega Bassanio, a quien realmente ama. Ella está aterrorizada de que él elija el cofre equivocado y lo pierda para siempre. Querría romper las reglas, ayudarlo, decirle cuál es, pero ha jurado cumplir la voluntad paterna. En su diálogo con Bassanio, ella trata de decirle que aunque él se equivoque, ella es suya. Shakespeare pone en boca de Porcia un lapsus sublime. Ella dice, una mitad de mí es vuestra, y la otra mitad vuestra. Quería decir mía, pero si es mía, entonces es vuestra, y así soy toda vuestra. Ese tropiezo, esa pequeña vacilación, es el genio literario revelando el inconsciente antes de que el psicoanálisis siquiera existiera. Porcia, en su angustia, deja escapar que ya le pertenece por completo antes siquiera de que él pase la prueba. El arte siempre llega a la verdad del alma mucho antes que la ciencia en los laboratorios. Pero sigamos explorando las otras formas en las que nuestro inconsciente juega con nosotros. Porque los errores al hablar son solo la punta de este iceberg fascinante. ¿Qué hay de los olvidos? Esa memoria que de repente se vuelve un muro de piedra impenetrable. Especialmente cuando olvidamos el nombre de una persona. A todos nos ha pasado tener en la punta de la lengua un nombre que conocemos a la perfección.
Nos desesperamos, fruncimos el ceño, nos enojamos con nosotros mismos, repasamos el abecedario. Y no hay manera. Lo curioso es que, casi siempre, hay un motivo profundo y oculto para no querer recordar a esa persona. Escucha este escenario que Freud describe, que parece sacado de una novela pero es pura vida real. Tenemos a un señor, y este señor, y estuvo locamente enamorado de una mujer maravillosa. Le rogó, la cortejó, hizo todo lo posible, pero ella lo rechazó. Y para echarle sal a la herida, ella terminó casándose con el señor X. Un hombre al que nuestro señor y conocía perfectamente bien por cuestiones de negocios, alguien con quien trataba todo el tiempo. Pues bien, a partir del momento de esa boda, el señor y se vuelve completamente incapaz de recordar el nombre del señor X. Cada vez que tiene que enviarle una carta de negocios o referirse a él, su mente se queda en blanco y tiene que preguntarle a sus secretarios. ¿Cómo se llama este sujeto? ¿Por qué pasa esto? Porque recordar el nombre de ese hombre significa activar en su mente el recuerdo amargo de que ese hombre es el ganador y él es el perdedor. Significa recordar el rechazo de la mujer que amaba. Para protegerse de ese dolor lacerante, la mente reprime el nombre, lo empuja al sótano del olvido. Olvidar nombres es, muy a menudo, un mecanismo de defensa contra el displacer. O una pequeña venganza secreta contra alguien que nos resulta antipático. ¿Y qué pasa cuando olvidamos hacer algo que habíamos planeado o prometido? Olvidar una cita, olvidar enviar una carta, olvidar felicitar a alguien por su cumpleaños. La excusa universal es, lo siento muchísimo, se me olvidó por completo, estaba muy ocupado. Y la convención social nos obliga a perdonar a esa persona, a decirle que no se preocupe, que a cualquiera le pasa. Pero, ¿acaso no sentimos una espinita clavada cuando alguien importante olvida nuestro cumpleaños o una cita con nosotros? No pensamos, aunque sea por un segundo, si realmente le importara, no se le habría olvidado. Bueno, la sabiduría popular en este caso concuerda exactamente con el psicoanálisis. El olvido de un propósito rara vez es accidental. Si yo te prometo un favor que en el fondo me da mucha pereza hacer, es casi seguro que se me va a olvidar. Si un enamorado olvida la cita con su pareja, el psicoanalista, y probablemente la pareja también, sabrá que hay un enfriamiento en sus sentimientos. O un resentimiento oculto, o una resistencia a comprometerse. En la vida militar, nos recuerda Freud, no se toleran los olvidos. Si un soldado olvida limpiar su rifle o cumplir una guardia, es castigado duramente, porque el ejército sabe, intuitivamente, que detrás de ese olvido hay negligencia, falta de respeto por el deber o una protesta pasiva. El inconsciente protesta a través de la inacción. Y ahora vamos a entrar en un territorio aún más escabroso, un territorio donde seguro sentirás resistencia a aceptar la teoría. La pérdida o el extravío de objetos. Porque claro, es muy fácil aceptar que me equivoco al hablar por un deseo oculto, pero, ¿aceptar que perdí mis propias llaves a propósito? Eso suena a locura. Sin embargo, escúchame con atención y verás la lógica implacable que hay detrás. A menudo perdemos cosas porque, inconscientemente, queremos deshacernos de ellas, o porque representan a alguien de quien nos queremos separar. Permíteme contarte la historia del lápiz que menciona Freud. Un joven tiene un cuñado mayor. Este cuñado es un hombre severo, crítico, que siempre está juzgando al joven, menospreciándolo, tratándolo de vago o de irresponsable. Un día, el joven recibe una carta de este cuñado donde lo regaña duramente y le dice: «No pienso fomentar tus frivolidades y tu pereza». Al día siguiente de recibir esa carta hiriente, el joven pierde un lápiz muy elegante que llevaba siempre consigo. ¿Fue casualidad? Resulta que ese lápiz era un regalo que le había hecho, tiempo atrás, ese mismo cuñado. El joven, enfurecido y humillado por la carta, no puede agredir físicamente al cuñado, no puede insultarlo socialmente. Pero su inconsciente ejecuta una venganza simbólica, se deshace del objeto que representa a ese hombre odiado. Pierde el lápiz porque, en el fondo, repudia al dador del lápiz. Pero el ejemplo supremo, el caso más dramático de la pérdida de un objeto, es el de un joven matrimonio que atravesaba por una época de profunda frialdad y distanciamiento. El marido sentía que su esposa era como un bloque de hielo, no había afecto, no había ternura. Ella cumplía sus deberes,
tenía buenas cualidades, pero su alma parecía estar lejos de él. Un día, esta esposa sale de compras y al regresar le trae a su esposo un libro que creía que le interesaría. Él, amablemente, le agradece el gesto. Toma el libro, lo pone en algún lugar de la casa y luego simplemente no puede encontrarlo. Pasan los días, las semanas, y el libro ha desaparecido por completo. El hombre revuelve cajones, estantes, y nada. Meses más tarde, la madre del esposo enferma gravemente y debe guardar cama. La esposa, demostrando una nobleza inesperada, abandona todo para dedicarse a cuidar a su suegra. La asiste de día y de noche, con una ternura y una paciencia admirables. El marido, viendo esta devoción hacia su madre, siente que su corazón se derrite. De pronto, el amor que estaba dormido renace con fuerza, siente una gratitud inmensa hacia su mujer. La vuelve a mirar con ojos de enamorado. Esa misma tarde, con el alma llena de este nuevo amor, el marido se acerca a su escritorio, abre un cajón sin buscar nada en específico. Y como por arte de magia, allí está, saltando a la vista, el libro perdido hace 6 meses. ¿Crees que esto es un truco de magia? Es la mecánica más pura de la mente humana. Mientras él sentía que su mujer era fría y distante, el libro, como símbolo de ella y de su relación fallida, fue repudiado y apartado de su consciencia. Su mente se negó a verlo, lo exilió a la ceguera histérica cotidiana. Cuando el afecto regresó, cuando el amor y la gratitud hacia la esposa se restablecieron, el objeto perdió su cualidad negativa, fue perdonado. Y la mente permitió que los ojos lo volvieran a encontrar. Las cosas no se extravían en el vacío, se extravían en las profundidades de nuestros propios rechazos. A este punto de la charla, creo que es imposible no sentir un ligero vértigo. Descubrir que estamos habitados por intenciones ajenas a nuestra voluntad consciente es aterrador, pero también profundamente liberador. Cada tropiezo de nuestra lengua, cada olvido, cada distracción aparentemente estúpida tiene un hilo invisible que conecta con nuestro deseo, con nuestros odios reprimidos, con nuestros amores silenciados. Esto plantea preguntas enormes. Si reprimimos tanto, ¿qué es lo que se reprime? Y la respuesta de Freud es lo que causó el mayor escándalo de todos. Porque lo que se reprime, la gran mayoría de las veces, está íntimamente ligado a nuestra naturaleza animal, a nuestros impulsos sexuales, a nuestra libido. La sociedad nos exige ser civilizados. Nos exige desde que somos pequeños renunciar a nuestros placeres crudos, controlar nuestros esfínteres, moderar nuestra agresividad. No desear lo que no debemos. Esta civilización, esta gran obra de la cultura humana, se construye sobre el sacrificio de nuestros instintos. Formamos una entidad moral dentro de nuestra mente, algo que los psicoanalistas posteriores llamarían el superyo, y que actúa como un juez implacable, observando y castigando cada pensamiento que no se alinea con la moral de la sociedad. Así que el yo, el ego pobre y asediado, se encuentra atrapado en el medio. Por un lado, la sociedad y el superyo le dicen, sé bueno, sé puro, sé educado, no odies, no desees. Y por el otro lado, desde el oscuro sótano del ello, rugen los instintos primitivos exigiendo satisfacción inmediata, tómalo, golpéalo. Destrúyelo, poséelo. Para sobrevivir a esta guerra sin volverse loco, el ego usa la represión. Agarra esos deseos inaceptables y los empuja hacia la oscuridad, cerrando la puerta con llave. Pero nada muere en el inconsciente. Los deseos reprimidos están vivos, palpitantes, furiosos, buscando cualquier grieta en la pared para escapar. Durante el día, escapan a través de los actos fallidos que acabamos de desmenuzar. Y durante la noche, cuando dormimos y la censura moral se relaja porque estamos inmovilizados, escapan en forma de sueños. Los sueños, decía Freud, son la vía regia hacia el inconsciente. Todo sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. El teatro del sueño utiliza símbolos absurdos, escenarios caóticos y personajes fusionados precisamente para burlar a la censura de la mente. Si soñáramos nuestro deseo crudo, la culpa nos despertaría gritando. Así que la mente disfraza el deseo, lo empaqueta en imágenes extrañas, para que podamos dormir tranquilos mientras el inconsciente disfruta de su fantasía secreta. ¿Y si la represión es demasiado fuerte, y el conflicto demasiado violento?
Y el pobre ego ya no puede manejar la presión ni siquiera con sueños o lapsus. Entonces la pared se rompe y nacen los síntomas neuróticos. Las fobias paralizantes, los ritos obsesivo-compulsivos, los ataques de ansiedad severos. El síntoma no es más que un acto fallido en esteroides. Una solución de compromiso monstruosa y dolorosa entre el instinto que quiere salir y la defensa que lo quiere aplastar. Llegar a estas conclusiones requirió que Freud fuera un genio de la observación, pero también un hombre dispuesto a ser el paria de su época. Y lo fue. Fue expulsado de los círculos médicos, ridiculizado y finalmente tuvo que huir de su amada Viena por el ascenso del nazismo, muriendo exiliado en Londres. Pero su legado es indestructible, porque nos dio las herramientas para leernos a nosotros mismos. Nos enseñó a no ser tan ingenuos frente a nuestras propias excusas. Nos mostró que no somos los reyes de nuestra casa, pero que al menos, si prestamos atención a esos pequeños duendes de la mente, los lapsus, los olvidos y los objetos perdidos, podemos empezar a conocer a los verdaderos inquilinos de nuestra alma. Quiero que, a partir de hoy, empieces a jugar este juego de detectives contigo mismo y con los que te rodean. Cuando alguien llegue tarde a tu cita y te jure que el tráfico estaba imposible, sonríe interiormente y pregúntate si en el fondo, no quería evitarte. Cuando tú mismo dejes las llaves adentro del coche justo cuando ibas de camino a una reunión de trabajo que te daba pánico. No le eches la culpa al estrés, asume tu resistencia, ríete de tu propio inconsciente que, como un niño rebelde, intenta protegerte de lo que no quieres enfrentar. Cuando olvides el nombre de alguien, no te castigues, pregúntate qué hay en esa persona, o a quién te recuerda. ¿Qué te genera tanta incomodidad emocional? La próxima vez que escribas un mensaje de texto y el autocorrector ponga una palabra totalmente desastrosa que te mete en problemas, no culpes tan rápido al teléfono. Muchas veces, la tecnología, con sus atajos predictivos, simplemente le está dando vía libre a lo que tus dedos realmente querían teclear desde la profundidad de tus instintos. Somos seres extraordinariamente complejos, vasijas llenas de pasiones hirvientes, contenidas apenas por un tapón de moralidad y educación. El psicoanálisis no nos invita a quitar ese tapón y destruir la sociedad rindiéndonos a nuestros instintos más salvajes. Sería el caos total. Pero si nos invita a mirar a través del cristal oscuro, a reconocer nuestras propias miserias, nuestros deseos egoístas, nuestra agresión oculta, para que podamos dejar de ser esclavos ciegos de nuestras pasiones. Entender el inconsciente es el primer paso hacia una verdadera, aunque limitada, libertad mental. Así que, mientras das el último sorbo a tu café, te invito a abrazar tu propia complejidad. A dejar de engañarte con las excusas fáciles de la distracción o la falta de memoria. Y a prestar una fina y delicada atención al lenguaje secreto de tu mente. Porque créeme, tu mente siempre, pero siempre, está hablando, incluso cuando tú estás desesperadamente intentando guardar silencio. Gracias por acompañarme en este profundo descenso a las cimas del inconsciente freudiano. Que estas ideas te acompañen y te hagan verte a ti mismo con mucha más compasión, curiosidad y verdad.